Quiero compartir un versículo en la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 27, que dice de esta manera: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Hay una pregunta que Dios hace en esta palabra. Dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Ciertamente para Dios no hay nada difícil, nada imposible. Y en esta noche quiero contarte un testimonio de las cosas que Dios está haciendo en nuestra congregación, de un hermano llamado Pedro Saliero. Él es trasplantado de riñón el día 8 de febrero. Tenía turno para hacerse un control, tenía que ir ese mismo día y regresar. Pero esa mañana cuando se levantó, ya se levantó un poco con un desequilibrio en su cuerpo, una molestia en uno de sus ojos, y lo llevaron en la ambulancia a Córdoba capital, al hospital privado donde se estaba atendiendo, y allí, después de una serie de estudios, quedó internado. Al otro día, cuando va la esposa para que se levante para desayunar, no lo pudo despertar. Allí empezaron los estudios médicos, llamaron a enfermeras, los doctores, y empezaron una serie de estudios. Le había bajado la presión a 6, y los médicos empezaron a hacer estudios de toda clase con diferentes tecnologías. Y el tema es que nuestro hermano se empezó a agravar cada vez más, donde le diagnosticaron que era un virus que se le había ido al cerebro. Y al mediodía me llamaron que nuestro hermano Pedro estaba muy mal. Entonces yo decidí viajar el día viernes. Al otro día iba a viajar para ir a verlo y orar por él. Y a los 10 minutos me vuelven a llamar que mi hermano Pedro había entrado en coma y que ya la ciencia no le daba más esperanza. Entonces viajé al hospital, llegué esa noche, estaba la familia desesperada, la esposa desesperada, los hijos allí desesperados, los hermanos. Entré, porque llegué unos minutos antes del horario de visita. Entré, oré al Señor, deposité en mi confianza a Dios y lo entregué en las manos de Dios, dado que la ciencia ya no daba más esperanza para él, y era todo desesperación en la esposa, en la familia. Y bueno, esa noche me quedé. Al otro día fuimos a visitarlo. Recién al mediodía, a la 1 de la tarde, supuestamente iba a estar el informe médico. Ese informe no llegó. Se hizo a la 1:30 de la tarde, no llegaba el informe, no sabíamos cómo estaba el hermano Pedro. Nos dejaron entrar con la esposa, y ahí entramos, oramos con él, con ella, en favor de nuestro hermano, y pudimos ver que movió un brazo, luego levantó un poco su cabeza, y allí como que nuestra confianza en el Señor se afianzó, nuestra fe se fortaleció por ver la reacción de nuestro hermano, que no tenía ninguna clase de movimiento, no tenía ninguna clase hasta el momento de reacción, y la ciencia le había dicho que no había esperanza, que si llegaba a salir de esa situación recién dentro de 6 o 7 meses, él podía dar alguna señal, y no sabían cómo iba a quedar el estado de él, si paralítico, si podía haber quedado ciego, pero si es que salía de ahí. Entonces oramos con la esposa, declaramos el milagro de Dios para su vida, y bueno, y esperamos que le dieran el informe médico. A pesar de que nosotros vimos una mejoría, el informe médico era bastante crítico, que la vida de Pedro estaba solamente dependiendo de un milagro de Dios.
porque no le daban ninguna clase de esperanza de vida. Pero sin embargo, proclamamos que la última palabra la tiene Dios. Como hemos leído esta palabra, dice aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Ciertamente no hay nada difícil. Lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios, dice la palabra del Señor. Entonces depositamos nuestra confianza en el Señor, lo entregamos en las manos de Dios, más allá que luego le dieron el informe médico, donde la esposa salió desesperada, el hermano de él salió desesperado porque no había esperanza, pero sin embargo nos encontramos en un panorama diferente de la ciencia que no daba ninguna esperanza, pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sí teníamos esperanza, porque nosotros creemos en un Dios de poder y sabemos que la última palabra la tiene el Señor, más allá de cualquier circunstancia que podamos ver con nuestros ojos naturales, que nuestra razón natural nos dicte, más allá de la ciencia médica. Sabemos que hay un Dios que tiene todo poder, toda autoridad en los cielos y en la tierra, y nada hay difícil para Él. Entonces sucedió que esa tarde viajé de regreso a San Pedro, provincia de Córdoba, donde tenemos la iglesia, y bueno, decretamos con los hermanos allí en la iglesia una semana de ayuno, de oración en favor de nuestro hermano Pedro, a clamar y depositar nuestra confianza en el Señor, sabiendo que de Él dependía la salud de nuestro hermano, sabiendo que de Él dependía de salir victorioso de ese desierto, de esa prueba que estaba pasando él y su familia, más allá de lo que la ciencia dictaba, de que no había esperanza. Pero sin embargo, en Dios hay esperanza cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor, y nos pusimos en la semana en ayuno y en oración, y pusimos también a nuestros hermanos, nos apoyaron hermanos de San Juan, hermanos de Buenos Aires, nos apoyaron en esta petición a favor de nuestro hermano Pedro, donde pudimos ver que la mano de Dios se movió en gran manera. Cuando el pueblo de Dios clama, la mano de Dios se mueve en favor de aquellos que claman a Dios, que oran, que gimen en la presencia de Dios. Dios no queda indiferente frente al clamor de su pueblo, frente al clamor de la iglesia. Dios no queda indiferente. Y sucedió el milagro. Gloria al nombre del Señor. Para la gloria y la honra del nombre de Jesucristo, sucedió el milagro. Nuestro hermano Pedro, a los 10 días, salió de terapia intensiva a la sala común, y para la honra y la gloria del Señor, a los 30 días justo, volvió a su casa dado de alta, donde los médicos no podían creer, estaban admirados y le dijeron a él: Pedro, no podemos creer que vos estés frente a nosotros, dado de alta, yéndote a tu casa sano, cuando en realidad lleva un proceso. Las personas que salen de esta situación llevan un proceso de 6, 7 meses y no quedan bien. Pero sin embargo, para la gloria de Dios, nuestro hermano Pedro ya está en su casa. El día jueves pasado fue a control médico, fue y volvió en el mismo día, y todo sigue bien para la gloria de Dios. Estos son los milagros que Dios hace en estos tiempos y va a seguir haciendo, porque es el mismo Dios que, como dije, Dios es el mismo que creemos, que anduvo hace 2000 años sanando a enfermos, toda clase de enfermedad y toda dolencia del pueblo. Ese mismo Dios estamos creyendo y confiando, y depositamos nuestra confianza en Él y clamamos en favor de nuestro hermano Pedro. Y Dios nos dio una poderosa victoria para la honra y la gloria del Señor. El día jueves volvió de Córdoba, capital, y le dijeron que volvía recién en abril para un nuevo control, pero él no le ha quedado ningún tipo de secuela, se mueve por su propio medio, no tiene ningún tipo de secuela, ni al hablar ni al moverse, se mueve normalmente. Para la gloria de Dios, mi hermano Pedro está sano. Por eso las cosas que podemos ver en estos tiempos, cuando una iglesia clama, ora, ayuna, se consagra a Dios, vamos a ver estos milagros y muchos milagros más. ¿Por qué? Porque estamos confiando en este Dios de poder, y cuando una iglesia clama, cuando una iglesia se consagra a Dios, suceden cosas tremendas, suceden cosas maravillosas. Por eso te invito en estos tiempos que te aferres a Jesús
y bueno, y que deposite tu fe en Él. Si quieres enviar tu petición a nuestra página, lo puedes hacer y nosotros estaremos orando por tu necesidad y creyendo y confiando que así como sacó a Pedro de aquella situación que los médicos no le daban vida, Dios tiene la salida para tu problema, para tu necesidad. Él no ha cambiado. Por eso todo lo que Dios quiere, Él lo hace en los cielos y en la tierra. En estos tiempos, te animo en el nombre del Señor. No te dejes desanimar por el enemigo. Cualquier circunstancia que estés pasando, Jesús tiene la respuesta. Jesús es la salida. Gloria al nombre del Señor. Por eso te animo en el nombre del Señor. Deposita tu fe, tu confianza. Echa tus cargas. El apóstol Pedro dice que tenemos que echar toda vuestra ansiedad sobre Él, toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de sus hijos. Todos aquellos que ellos depositan la confianza en Él, Dios se complace en aquellos que le buscan. Él se complace de aquellas personas que le buscan de corazón. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6 que es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquellos que se acercan a Dios deben creer que hay un Dios de poder, deben creer que hay un Dios que existe, deben creer que hay un Dios que es real, que contesta cada petición, cada necesidad, cada oración. Hay un Dios que dice la palabra al final de este versículo 11:6 de Hebreos, dice que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Dios te bendiga y deposita tu fe en Jesús. Él tiene un milagro para tu vida. Amén.